Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu guianza, tu dirección y sobre todo la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. No permites que este mensaje sea un mensaje de palabras humanas, palabras de humana sabiduría, sino palabras de espíritu y de poder, Señor. Y que lleguen, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos, ahora sí, denle un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo y vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ya está ahí, miren, quería yo que vieran la imagen, me encantó esa imagen, donde está ese dibujito. No lo había observado bien, pero es una nena, mira, que está la serpiente con la manzana, ¿ya vio? La serpiente le está queriendo dar la manzana a la niña y dice ahí, diga conmigo, ayúdeme a leer lo que dice allá abajo. Es amar tanto a Dios, ¿no los escucho? Que no queremos desobedecer. Eso es el temor a Dios. Amo tanto a Dios que no le quiero desobedecer. Pero la realidad es lo contrario, ¿verdad? Que desobedecemos. ¿Y por qué desobedecemos? Porque no amamos a Dios. Porque no conocemos a Dios. Y estamos pecando una y otra y otra y otra vez. Y usted pensaría, no, los que pecan son los de allá afuera. No, son los de adentro. Pero lo más alarmante es que no dices, bueno, es que mintió, es que murmuró. No, hay pecados gravísimos que se están cometiendo hacia el interior de la iglesia. ¿Y por qué pecan los cristianos, hermano? Porque no amamos a Dios, número uno. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las. Y cuando tú amas a Dios, ¿sabes qué? No pecas. Cuando tú amas a Dios, hay en ti un temor reverente. Y eso es de lo que yo les quiero compartir en esta hora. Si usted sabe que está pecando, que todavía batalla con el pecado, es porque no ama a Dios. Es porque no hay temor de Dios. Y por eso hoy vamos a hablar acerca del temor a Dios. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios habla de sabiduría, ¿verdad? El rey Salomón enseñándonos a aprender sabiduría. Dice Proverbios 1, 7, el principio de la sabiduría es el ¿qué, hermanos? El temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren ser sabios, hermano? ¿Cuántos de ustedes quieren adquirir sabiduría? Entonces, para que el principio de la sabiduría es que aprendamos a temer ¿a quién, hermano? A Dios. Y cuando tú le tienes temor a Dios, un temor reverente, entonces estás empezando a crecer en sabiduría. Y esa sabiduría es la que te va a ayudar a huir del pecado. Y es esa sabiduría la que te va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo. Y es esa sabiduría la que te va a llevar a tomar decisiones correctas en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo va a empezar a llegar esa sabiduría a tu vida? El principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios. Hoy en día ya la gente peca, ¿verdad? Sin el menor temor, sin el menor remordimiento. Y le repito, no le hablo de los de allá afuera, porque allá afuera, ¿verdad? Están asesinando, están violando, están secuestrando sin el menor temor de Dios. Porque no conocen a Dios. Pero los que estamos aquí y que venimos, ¿verdad?, constantemente a oír la palabra de Dios, que estamos discipulándonos, no podemos estar pecando, hermanos. Y cuando yo me peco, me doy cuenta que no tengo temor de Dios. ¿Y sabe por qué no tengo temor de Dios? Número uno, porque no le amo, y número dos, porque no le conozco. Porque si yo conociera a ese Dios todopoderoso, entonces andaría derechito.
Y eso es de lo que yo les quiero hablar en esta mañana. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces una persona que peca, ¿cómo es? ¿Cómo es? Insensata. Porque conociendo a ese Dios todopoderoso que dice, mía es la justicia, yo daré el pago, de todas maneras peca. Porque no sabe que vas a caer en las manos de Dios y que no vas a escapar. El enemigo es tan astuto, ¿verdad? Y lo vemos desde el Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron, hermanos? Se escondieron. Yo le pregunto a usted, ¿te puedes esconder? ¿Te puedes esconder de Dios? Él sabe tu pecado, Él conoce tu vida. Pero si tú eres sabio, tienes que empezar a conocer y a temer a ese Dios todopoderoso. Avanzo, amados hermanos. El temor de Dios surge en el creyente como consecuencia de conocer a Dios. ¿Cómo surge este temor a Dios, hermano? Como consecuencia de conocerlo. Y cada que venimos aquí, pues, hablamos de Dios, enseñamos los mandamientos de Dios, sus preceptos, sus estatutos, para que le conozcas y para que no desobedezcas. Y cuando hablo de temor de Dios, no es de que le tengas miedo a Dios, sino de que seas reverente, de que seas respetuoso, de que lo honres, de que lo ames. Y de que sepas que Dios es un Dios justo. Dice la Biblia, y que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. Es decir, si tú pecas, vas a tener las consecuencias de tu pecado. Aunque cada Santa Cena es una buena oportunidad para decir, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Y el arrepentimiento es, ¿verdad?, cambiar de dirección. Sí es cierto, me agarraste, me atrapaste, Señor. Me atrapaste en mi pecado, pero yo ya no quiero pecar más. Porque tengo un temor reverente a Dios. El temor de Dios surge en el creyente como consecuencia de conocer a Dios, hermano. El temor de Dios implica reconocer la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el señorío, autoridad y poder que Él tiene. Pero como no le conoce, dice, no pasa nada. Nada más tantito. Le dijo la serpiente a Eva, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto van a ser abiertos tus ojos y vas a ser igual que Dios. Eva y Adán conocían a Dios, hablaban con Dios. Pero menospreciaron su grandeza, su soberanía, su señorío, su autoridad y el poder de Dios. Temor de Dios quiere decir, hermanos, más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Se lo repito, el temor a Dios significa tenerle respeto, tenerle reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Y si tú le tienes respeto a Dios y le tienes reverencia y admiración y sumisión y obediencia, entonces no vas a pecar. Pero si tú estás pecando, eso quiere decir que no lo respetas, que no le tienes reverencia, que no lo admiras, que no te sometes a Él y mucho menos le obedeces. Y lo peor de todo es que el enemigo te hace creer que no va a pasar nada. Cuando claramente la palabra dice en Romanos que la paga del pecado es... Y eso no ha cambiado, hermano. La Biblia nunca habla de que la ley ya no es vigente. La ley sigue vigente, es eterna. Nuestro Señor Jesucristo dice que, ¿verdad? Yo no vine a abrogar la ley, no vine a anularla, sino vine a ¿qué? A cumplirla. Pero como no conoces a Dios ni tienes temor de Dios, no te das cuenta que el pecado te está llevando a la muerte. Avanzo.
Hebreos 11:7, me encanta este pasaje que habla precisamente del temor a Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hermanos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Con temor preparó el arca. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Con temor preparó el arca. Porque Noé conocía a Dios, porque Noé respetaba a Dios, porque Noé, ¿verdad?, se sujetaba a Dios. Y él sabía que cuando Dios hablaba, cuando Dios decía algo, se iba a cumplir. Y hoy en día es exactamente lo mismo, hermano. Y si Dios está diciendo en esta mañana, ¿verdad?, que no peques, con temor debo preparar el arca. Y fíjate lo que provocó ese temor reverente Noé, porque él lo conocía. ¿Qué dice la Biblia acerca de Noé? En el capítulo 6 habla acerca de que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos, de los cuales nacieron gigantes. Y dice en el capítulo 6 que el pensamiento de esa generación era de continuo solamente hacer, ¿qué, hermano? El mal, solamente pecar. O sea, no había temor de Dios. Desde ahí empieza la depravación, hermano, desde Génesis 6, donde los ángeles dejan su morada y vienen y tienen relaciones con las hijas de los hombres, ¿verdad? Y cometen un pecado contra la naturaleza, y de ahí se pasa de generación en generación. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esa generación, ¿verdad?, no era tener en cuenta a Dios, sino era hacer constantemente el mal. Pero luego dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Perfecto era Noé en todas sus generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé conocía a Dios, sabía quién era Dios, conocía su poder, su deidad, su autoridad. Y cuando tú conoces a Dios, entonces tienes temor de Dios. Pero hoy no hay temor de Dios, hermano, porque caes hasta en la tentación más pequeña. ¿Verdad que si estás en internet y te sale una imagen pornográfica, caes? En lugar de decir, ¡piu!, porque hay temor de Dios. Porque aunque tú pienses que nadie te está viendo, Dios te está viendo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Se apresuró porque Dios dijo, voy a destruir la humanidad con un diluvio. ¿Y por qué se apresuró? ¿Por qué tuvo temor reverente? Porque dijo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y se apresuró a construir el arca. Pero fíjate lo que provocó esa obediencia, ese temor reverente, dice, en el que su casa se salvase. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres temeroso de Dios, no solamente te vas a salvar tú, sino que también se va a salvar tu casa. En Hechos de los Apóstoles dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Verdad? En otras palabras, sé temeroso de Dios tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos quieren que su casa sea salva, hermanos? Empieza por temer a Dios. Empieza por conocer a Dios. Pero no solamente se salvó su casa, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Jeremías 5:22. Fíjese qué tremendo, qué hermoso está aquí en el profeta Jeremías. Dice, ¿a mí no me temeréis? Es una pregunta, hermanos. ¿A mí no me temeréis, dice el Señor? ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar,
por ordenación eterna, la cual no será quebrantada. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. En otras palabras, Él está diciendo, mira, yo soy el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que existen. ¿No me has de tener temor a mí? Pero como no conocemos a Dios, se nos hace fácil. Pero si tú entiendes que Él creó el mar, que Él creó los cielos, que Él creó la tierra, entonces hay en ti temor reverente. Y es el temor reverente el que te va a alejar del pecado. ¿Sí me están escuchando? Malaquías 3:16. Acompáñenme a Malaquías 3:16. No le voy a hablar de los diezmos. Dice en Malaquías 3:16. Estamos hablando acerca del temor a Dios. ¿Por qué no le tememos a Dios? Número 1, porque no le conocemos. Número 2, porque no le amamos. Número 3, porque no le obedecemos. Ok, Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Y Dios escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Wow. ¿Para quiénes fue escrito el libro de memoria, hermanos? Para los que temen a Dios. Y yo quiero transmitirle esto en esta mañana, ¿verdad? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Yo quiero hablarle a cada uno de que debemos de tener un temor reverente a Dios, de que debemos de conocer a Dios, de que debemos de caminar en sus estatutos. Entonces los que que tenían un temor reverente a Dios, hablaron con su compañero. Y cuando nosotros hacemos esto, hermano, dice que Dios, ¿qué? Escucha y oye. Y no solo eso, sino que es escrito un libro de ¿qué? De memorias delante de Él, para que los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y lo malo, y entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. Si nosotros somos temerosos de Dios y le enseñamos esto a nuestros hijos, está siendo escrito un libro de memorias. Y cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, se va a abrir ese libro de las memorias. Y va a decir, mira, aquí están los temerosos de Dios. ¿Y qué dice? Y para los que piensan en su nombre, y serán para mí, dice el Señor, un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, en el día del juicio, hermano. Cuando Él esté juzgando y muchos sean condenados, tú vas a ser especial tesoro para Dios, hermano. Pero a partir de hoy tú tienes que caminar en ese temor reverente. Y veo a los jovencitos. Que tengas temor reverente cuando estás ahí metido en las redes sociales. Que tengas temor reverente con lo que estás publicando, con lo que estás viendo. Porque los temerosos de Dios están siendo escritos en un libro de las memorias. Y en el día del juicio, tú vas a ser especial tesoro para Dios. En el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo, entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lucas capítulo 1, versículo 50. ¿Cuántos quieren conocer a Dios, hermanos?
Lucas 1:50, y su misericordia, la misericordia de Dios, ¿cómo es, hermano? De generación en generación, ¿para quiénes? Para los que le temen. Para los que le temen. Si tú tienes temor de Dios, su misericordia te va a alcanzar. Quizás hasta hoy no habías caminado en el temor de Dios, hermano. ¿Qué esperas? Hace ratito estaba meditando acerca de cuando estábamos orando que Señor trae a los que todavía no llegan, que vengan con bien. Y aquí estamos, hermano. Todos llegamos con bien, ¿verdad? No hubo un accidente, no hubo un problema en el camino. Porque la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen. Y el principio de la sabiduría es temer a Dios. Hechos 10:34 dice de la siguiente manera, Hechos 10:34, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. ¿Te das cuenta de la importancia de temer a Dios, hermano? Dios se va a compadecer de nosotros. Y yo espero, ¿verdad?, que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida de ese temor a Dios, de ese temor reverente a Dios. Salmo 103:13, busqué varios pasajes que hablan acerca del temor de Dios. Hay muchos pasajes. El Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Cuántos están caminando en el temor de Dios, hermano? Porque si estás caminando en el temor de Dios, mira, Dios se complace contigo. El Señor Jesucristo caminaba en el temor de Dios, hermano. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero era temeroso de Dios. Primera de Samuel 12:14, amados. Primera de Samuel 12:14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, sino tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿haréis qué, hermano? Haréis bien. Pero empieza el versículo diciendo, si temieres a Dios. Si le temieres y si le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Dile al que está a tu lado, haremos bien si tememos a Dios. Y yo espero, ¿verdad?, en el amor de Dios, que no salgas y vuelvas a lo mismo. Cada uno sabe, hermano. El Espíritu Santo sabe, hermano. Y te conoce en lo más íntimo. Y sabe lo que hay en tu vida. Y eso va en general para todos los congregantes, pero principalmente para los que sirven. Imagínate que tienes un ministerio dentro de la iglesia y andas pecando porque no tienes temor de Dios.
¿Acaso crees que podemos burlar a Dios, hermano? El pastor ni se da cuenta. Yo aquí sigo sirviendo, ministrando. A mí me puedes burlar, pero a Dios. Y mejor es que te cache el pastor y no que caigas en las manos de Dios. Así es que si tememos a Dios, hermanos, estaremos haciendo bien. ¿Cuántos quieren temer a Dios conmigo? ¿Verdad? Caminar en el temor de Dios, hermanos. Hoy mismo el enemigo te va a querer poner el pie, hermano, saliendo. Hebreos capítulo 10, versículo 26, y con eso quiero terminar, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos ya están empezando a sentir ese temor de Dios? Ese temor reverente. Fíjese qué curioso, estaba yo allá afuera, estaba Carlitos poniendo el letrero allá afuera, y yo estaba ahí parado, hay uno como escaloncito ahí, y no sé por qué vino a mi mente, ¿no? Estoy aquí parado, ¿verdad? No estoy haciendo nada malo, estoy viendo para acá, y de repente me cae algo encima, ¿no? Y antes sin hacer nada más estar ahí paradito. No sé por qué me vino ese pensamiento. Pero si tú eres temeroso de Dios, Dios te guarda. Y vas a estar bien. Vas a estar bien. Si eres temeroso de Dios. Si conoces a ese Dios todopoderoso. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Quién es el que peca deliberadamente, hermano? El que no tiene temor de Dios. O sea que es pecar deliberadamente, no es que fuiste tentado, sino que tú andas buscando el pecado. Que pecas deliberadamente. El pastor habló de que tuviéramos temor a Dios y tú sales y vas y pecas deliberadamente. Es más tardas en salir que lo que ya te metiste de nuevo a ver ahí, quién sabe qué cosa. Eso es pecar deliberadamente. O de una manera con premeditación. ¿Cómo era la generación en capítulo 6? ¿Cómo era su pensamiento? El pecado. ¿Cuál era su pensamiento? Pecar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hermano, ¿ya conoces la verdad? Ya no puedes pecar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, tú no tienes temor de Dios, tú sigues pecando, ¿sabes qué? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Y qué es violar la ley? Es el pecado. Porque el pecado es violación, es transgresión de la ley. Y cuando tú estás violando la ley, estás pecando es porque no tienes temor de Dios. Y el que viola la ley del Moisés, el que viola los mandamientos por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, que si Dios no perdonó a los que violaron la ley de Moisés, mucho menos va a perdonar a aquellos que pisoteen al Hijo de Dios y tengan por inmunda la sangre del pacto en el cual hemos sido santificados.
Y no solo eso, dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea que cuando estás pecando, ¿verdad? Estás pisoteando, ¿verdad? Al Hijo de Dios, estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo y estás haciendo afrenta al Espíritu Santo. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, dice el Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. ¿Sigues pecando? Dice el Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. Porque no me tienen temor. Porque no me tienen reverencia. Porque no me tienen respeto. Y porque no me obedecen. Yo que creé el mar, que creé todo el universo, dice el Señor, no me tienen temor. Pero el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y por eso les hacía énfasis en la Santa Cena, ¿verdad? Es un buen momento para que te pongas a cuentas con Dios. Perdóname, Señor, por mis pecados. Y a partir de hoy yo entiendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Y que de ti no me puedo escapar y que de ti no me puedo esconder. Y yo decido caminar con reverencia. Porque cuando no hay temor de Dios, hermano, sí o sí vas a pecar. Y cuando hay temor de Dios, Él te da la fuerza para huir. Nuestro Señor Jesucristo era temeroso de Dios. Dice la Escritura que ofrecía sacrificios, oraciones a Dios por nosotros, hermano. Y fue oído a causa de su temor reverente. De tal manera que cuando nosotros tenemos temor de Dios y somos reverentes, Él nos escucha y Él nos perdona. Qué tiempos tan difíciles nos tocó vivir, hermanos. Y cada vez va a ser peor. Pero si nosotros enseñamos a nuestros hijos a tener temor de Dios, Él les va a dar la fuerza y la sabiduría para huir del pecado, para huir de la tentación. No lo tomes a la ligera. Dios va a juzgar con justicia. La única posibilidad de escapar de su juicio es a través de Jesucristo. De arrepentirme y decidir caminar con ese temor a Dios. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Y cada uno examínese, hermano. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a conocer a nuestro Dios para poder ser reverentes delante de Él. Padre Celestial, queremos amarte
Queremos respetarte, reverenciarte, admirarte, someternos a ti y obedecernos. Porque reconocemos tu grandeza, tu soberanía, tu señorío, tu autoridad y tu poder. En el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, yo vengo delante de ti, reconociendo que no te conozco, creyendo que no me va a pasar nada. Pero tú no puedes ir en contra de ti mismo. Tú eres un Dios justo. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Dile, Señor, a partir de hoy, yo quiero conocerte cada día más. Y yo quiero caminar en ese temor reverente. Como Noé, cuando fue advertido por ti, Señor, de que iba a venir un diluvio, con temor reverente preparó el arca. Y por su obediencia y por su temor reverente salvó a su familia. Y fue heredero de justicia. Así nosotros hoy, Señor, a través de nuestro temor reverente podemos salvar a nuestra familia y heredarles tu justicia. Por ese temor reverente, Abraham, cuando le pediste a su hijo Isaac, con temor reverente, Señor, lo ofreció en el altar, creyendo que tú eres poderoso, Señor, para volvérselo a dar por medio de la resurrección. Por ese temor reverente, Señor, Moisés prefirió sufrir junto con el pueblo de Israel antes que gozar de los deleites temporales. Porque por ese temor reverente tenía puesta su mirada en el galardón. Que hoy podamos salir de este lugar con la convicción de que solamente ese temor a Dios es el que nos va a apartar, el que nos va a alejar y el que nos va a ayudar a vencer todo pecado y toda tentación. Los que temen a Dios, dice la palabra, que juntamente con la tentación, Dios nos dará la salida. Y los que temen a Dios nunca vamos a poder ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con esa tentación, tú nos vas a dar la salida, Señor. Permítenos caminar en esa santidad, Señor, porque de eso se trata. El temor a Dios nos mantiene en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Gracias, Señor, por tu amor. En esta tarde permite que tu sabiduría venga a nuestras vidas. A través de tener temor de Dios. No miedo, sino un temor reverente, de respeto, de honra, de obediencia por lo que tú eres, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Y cada vez que vayan a pecar, recuérdales esta palabra, Señor.
Pon en ellos y aún en mí temor reverente. Temor reverente. Te damos las gracias en esta tarde, Señor, y estamos agradecidos contigo, Señor. Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos finales, y tú nos dices, miren, de aquí a lo que queda, caminen en el temor de Dios. Porque yo me agrado, y yo voy a hacer estar bien a los que son temerosos de Dios. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, sella esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Se quedaron muy serios. Yo le invito a que tenga temor de Dios. No ande como un insensato, sino sea temeroso de Dios. Amén. Hasta los pajaritos se pusieron a cantar, hermano. ¿Usted cree que la creación sea temerosa de Dios? Más que nosotros, hermano. Antes de terminar, está con nosotros Gaby y su mami, Angie. Yo quisiera orar por ustedes, pásenle. Esta es una familia que conocimos ya hace algunos años. Por medio de los hermanos Suancal, ¿verdad? ¿Quién fue que llevó allá el evangelio allá? Los tíos, ¿verdad? El hermano Jaime y la hermana Irene. Ellos son sobrinos de Jaime. Y les fueron a compartir a su casa, entregaron sus vidas a Jesús y vinieron acá donde estamos ahí con el hermano Jaime. Ahí nos congregamos, se congregaba toda la familia. Y Dios se manifestó a sus vidas. Y pues me da gusto aquí tenerles aquí. Y yo quisiera que oráramos. Falta Daniel y Cristian y Tomás. Así es que vamos a orar por ellos. Yo estaba sintiendo en toda esta reunión, Angie, que Dios, nuestro Dios no es un Dios de derrotas y que la batalla no está perdida, que algo va a pasar, algo sobrenatural, pero Dios les dio la victoria en Cristo Jesús. Amén. Extiendan sus manos hacia ellas y vamos a bendecirlas y a ellas y a su familia. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Padre. Señor, tu palabra dice que nada les podrá separar de tu amor, Señor. A Angie, a Gaby, a Daniel, a Cristian, a Tomás, Señor. Nada les podrá separar de tu amor. Ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada les podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que tú, Señor, no eres un Dios de derrotas, sino eres un Dios de victorias, Señor. Lo podemos ver en tu palabra. En ninguna parte de tu palabra dice que tú hayas perdido una batalla, Señor, o que tú hayas sido derrotado. Tú eres el victorioso, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en ti somos más que vencedores, porque tú venciste en la cruz a los principados y a las potestades, y los despojaste de toda autoridad que tenían, Señor, y los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. De tal manera, Señor, que
Esa victoria que tú obtuviste en la cruz es la victoria, Señor, en la vida de esta familia. Arellano Romano, Señor. Aunque en lo natural se vea perdida la batalla, nosotros sabemos que en lo espiritual tú les has dado la victoria, Señor. Y por eso en esta hora podemos orar por ellos. La palabra que dice que en Cristo ellos son más que vencedores. En el nombre de Jesús. Permite que a partir de hoy puedan caminar en el temor de Dios. Para que tu gracia y tu misericordia y tu favor venga sobre sus vidas, Padre. Les bendecimos y te damos gracias, Señor. Recordando que en ti está su victoria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que tú estás actuando, Señor. No es que van ellas a una victoria, no es que esta familia va a una victoria, sino que viene de una victoria que tú ganaste en la cruz por ellos. Así lo creemos y así lo confesamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.